Notas de nomenclatura en química del carbono. Radicales alquilo y grupos funcionales. Por Felipe Alcántara Sánchez. Los fundamentos de nomenclatura de los compuestos orgánicos empiezan por entender a los alcanos, que son los hidrocarburos más simples. Los nombres de los alcanos lineales se asignan en función de la longitud de la cadena medida por el número de átomos de carbono enlazados. Los nombres de los alcanos de 1 a 4 carbonos reciben los nombres de metano, etano, propano y butano. A partir de 5 carbonos, el nombre comienza con un prefijo derivado del numeral en griego, y por lo tanto los nombres que vemos en la tabla son pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, etc. Estos son fáciles de recordar, pero los de 11 carbonos en adelante quizás no lo sean tanto, pero que sin embargo siguen una lógica, pues combinan la unidad con las decenas, un decano, para 11 carbonos, dodecano, para 12, tridecano para 13, tetradecano para 14, pentadecano para 15, hexadecano para 16, heptadecano para 17, octadecano para 18, nodadecano para 19 y eicosano para 20 carbonos. Rara vez se nombran alcanos de más de 20 carbonos. Pero más allá de asignar nombres basados solamente en el número de carbonos, es más importante entender que las propiedades de los alcanos dependen principalmente de la estructura molecular. Las propiedades físicas de los alcanos lineales se ajustan a un patrón más o menos regular en función del número de carbonos. Así vemos que tanto los puntos de fusión como de ebullición son cada vez más altos conforme la cadena es más larga. Con respecto a la densidad, esta aumenta con respecto a la longitud de la cadena, pero todos son considerablemente menos densos que el agua. Ambas propiedades se reflejan en el estado de agregación a temperatura ambiente y presión atmosférica ordinaria. Los primeros 4 alcanos son gases a temperatura ambiente, el pentano y el hexano son líquidos y el resto son sólidos. Con los alcanos ramificados, es más difícil determinar algún patrón si nos basamos únicamente en el número de carbonos. La inspección de estas propiedades sugiere que para que un alcano solidifique, es necesario que las moléculas se acomoden en un empaquetamiento ordenado, que solamente es posible con ciertas formas compatibles entre sí. Para ilustrar este punto, vamos a comparar las propiedades de 2 isómeros. El N-butano y el isobutano son alcanos de 4 carbonos, pero que difieren en la forma en que se enlazan los átomos de carbono. Esto tiene por consecuencia diferencias apreciables en los puntos de ebullición y de fusión, la densidad y la solubilidad de cada compuesto. De este ejemplo podemos inferir que es más fácil que se condensen los compuestos cuando están formados por moléculas lineales que por moléculas que tienen ramificaciones. El nombre de cada compuesto enfatiza estas diferencias, pero es de poca utilidad cuando se quiere asignar un nombre para cada uno de los isómeros de los compuestos de más de 4 carbonos. Algunos isómeros reciben nombres propios, pero que no describen su estructura, motivo por el cual es mejor que se les asignen nombres sistematizados. En las estructuras desarrolladas de los compuestos de carbono se designan 3 tipos de átomos de carbono. El carbono primario es aquel que se ubica en el extremo de una cadena lineal, y por lo tanto está unido a un átomo de carbono. En las posiciones intermedias de las cadenas, el carbono secundario está enlazado a otros 2 átomos de carbono, mientras que el carbono terciario se une a 3 átomos de carbono. Dicho de otra manera, el carbono terciario es el cual tiene la ramificación. Esta distinción no es arbitraria, sino que además está relacionado con la distribución de electrones sobre cada tipo de carbono, y por lo tanto influye en la reactividad de las distintas partes de una molécula. Los grupos alquilo o radicales alquilo son derivados de alcanos en los que se sustituye un hidrógeno por otro átomo distinto. Para nombrarlos, se reemplaza la terminación ano por ailo, y la primera parte del nombre hace alusión tanto al nombre trivial del alcano parental como al tipo de carbono sobre el cual se sustituye el hidrógeno. En el ejemplo, se muestran los 4 radicales alquilo derivados de los 2 isómeros del butano. Podemos ver que el sec-butilo es un radical derivado de un carbono secundario, mientras que el T-butilo de un carbono terciario. Los derivados clorados del propano que se muestran aquí son ejemplos de los haloalcanos, un tipo de compuestos muy usados como materia prima para la síntesis de otros hidrocarburos. Además de lo que se ha mencionado, resulta de gran utilidad familiarizarse con algunos grupos funcionales,
que son átomos o combinaciones de átomos unidos a una cadena principal de los hidrocarburos. Cada uno de los grupos funcionales presenta propiedades físicas y químicas especiales, y cada grupo funcional es el rasgo distintivo de familias de compuestos de carbono. Las principales familias de compuestos de carbono son los alquenos, que tienen átomos de carbono unidos por un enlace doble. Los alquinos, que presentan enlaces triples entre dos átomos de carbono. Los alcoholes, que tienen el grupo hidroxilo. Las cetonas, que tienen un grupo carbonilo, es decir, oxígeno unido por enlace doble al carbono, en una posición intermedia. Los aldehídos, que tienen un grupo carbonilo terminal. Las aminas, que presentan un átomo de nitrógeno unido al carbono. Los éteres, tienen un átomo de oxígeno enlazado a dos átomos de carbono. Los ácidos carboxílicos, que tienen un grupo carboxilo, que tiene un carbono al cual está unido un oxígeno por doble ligadura y además un hidroxilo. Los ésteres, derivados del grupo carboxilo, en el cual un segundo grupo alquilo se une uno de los oxígenos. Las amidas, derivados del carboxilo, pero con un nitrógeno unido al carbono carbonílico.